Mikro. Bueno, parkatu apurtxoa berandutxoago hasi garalako, ze egonaz tutorial baten Vicenterekin ikasteko zelan ipini modu berria. Estaba comentando que, bueno, buenas tardes a todas y a todos, que os habéis unido una vez más al directo de este 13 de enero del 2022, que ya nos tenemos que acostumbrar con el 2. Y bueno, he llegado un poco tarde porque he estado más o menos haciendo un tutorial, pues para saber cómo entrar en el directo, porque ahora tenemos otra manera que el otro día no pude, y ya que nuestro compañero Vicente también está aquí y Arrate, pues me han hecho buena mano para aprender qué botones tocar y cuáles no tocar. No sé cómo se me oye o cómo se me escucha, porque sé que ahora mismo el micrófono de la Marisma también tiene bastante potencia. Entonces me comentáis si es que se escucha bien o si es que se escucha mal o lo que fuera, ¿vale? Y si puedo, pues lo podría cambiar. Pero si me decís que está bien, bien. Arratsaldeon danori, Arratsaldeon Trapaga, Arratsaldeon Bilbo, Arratsaldeon Montchain, Arratsaldeon Barcelona, Arratsaldeon Esparreguera, Arratsaldeon, bueno, Nundik es Sestao, Santander. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, y a todos vosotros, y a alguno de vosotros también que sé que está ahora mismo en casa, pues con el dichoso COVID. Al final no sé si no nos va a tocar a todos y a todas, o sea que, bueno, Leikabarren, Emendik, ánimo y fuerte con ese COVID y que se pase pronto. Esos 7 días no te va a quitar nadie, pero ánimo. Y si estáis alguno más también, pues ya sabéis. Pasar un buen ratito ahora mismo. Tengo un montón de cosas para contaros y bueno, y primero, como siempre, vamos a hacer la retransmisión en castellano y luego pasaré a hacerla en euskera, ¿vale? Hoy, un montón de cosas que os quiero enseñar. Lo primero, antes de ir a la laguna, justo cuando estaba llegando, que también he llegado tarde por eso, hoy hemos tenido una conjunción que a nosotros nos encanta aquí, que es en San Miguel. Voy a poner, me voy a quitar de la mitad. Una conjunción que solemos tener aquí con la ermita de San Miguel, que es el monte que tenemos aquí. No sé si ahora con la cámara nos dará... Uy, qué raro. Uy. Creo que voy a tener un pequeño problema, porque veo que ahora a ver cómo lo hacemos. Igual tengo que hacer una pequeña llamadita. Sí. Me vais a perdonar todos y todas. Parkatu llego de momento chua porque tengo un problema con el directo. Entonces, un minuto, tengo que hacer una llamada a nuestro amigo Vicente y a ver si me puede solucionar, ¿vale? Hasta ahora. Segundo chua. No os voy a dejar hacer el directo a vosotros solos, pero sí que tengo un problema porque las imágenes que yo muevo desde aquí, desde la cámara, vienen con un retardo increíble, por lo que no creo que puedo comentaros. Voy a mirar
Aún así voy a mirar de alguna manera a ver si puedo ver... ¡Ah! Cachis la porra. A ver, voy a meterme en los eventos. Sí que me gustaría saber a ver si vosotros, o sea, estáis siguiendo la emisión. Sí que estáis siguiendo, vale. A ver, un segundo. Sí, estaba hablando de San Miguel de Leñosar. Lo que no sé si os voy a poder mostrar lo que son el directo de Urbeta. Voy a intentar otra vez. A ver si... Ahí está San Miguel de Leñosar. Pero veo que no se me mueve en el directo. Bueno, lo que estaba diciendo, bueno, hoy hemos tenido una conjunción perfecta que nos gusta un montón lo que es la ermita de San Miguel, en Leñosar, con la luna detrás, y por eso también me he demorado un poquito porque es que justo quedaba desde el Center y son unas fotos que solemos sacar que nos encantan, que bueno, que son todas parecidas y iguales, pero os voy a enseñar lo impactantes que son con la cámara sacadas desde aquí, desde a pie de Urdaibai Ibercenter hacia lo que es la ermita de San Miguel y con la luna justo detrás. Os voy a enseñar una de las fotos. A ver, la presentación. Esto por lo menos sí que no funciona. Esta es la imagen que hemos sacado hace nada, menos de... hace media hora, una hora, no mucho menos, no, menos de una hora. La imagen que hemos sacado de esa luna saliendo por detrás de San Miguel, de Leñosar, y con estas cámaras que son una maravilla, que, bueno, te dan una nitidez, que vamos, se ve la luna ahí súper etérea y súper suave, súper colores pastel, pero lo que es increíble es estas cámaras, como desde aquí, desde el Urdaibai Ibercenter hasta la punta de Leñosar, cómo nos pueden sacar estas imágenes de la ermita, que prácticamente casi podemos leer el cartel que pone aquí y ver la campana y dónde pegó el rayo. O sea que, fijaros qué gozada de fotos. Cuando suele ser de noche y un poco más al atardecer, normalmente salen mejores las fotos, o sea que iremos tanteando porque cada día es prácticamente una hora más tarde, más o menos, va con la luna, entonces pues mañana mismo se podrá sacar fotos parecidas a estas, pero más al atardecer, y son muchísimo más bonitas. Incluso, es más, nos podemos acercar alguno a la punta de San Miguel y saludar desde allí mientras la luna está ahí y sacar la foto desde aquí y se nos reconoce perfectamente. O sea que estos días, una gozada para poder sacar estas fotos. Aquí en Leñosar, un icono para todos nosotros, aquí en Urdaibai. Mira, os voy a pasar una de las fotos por Telegram, para el que quiere que la use. Ahí está, esa foto de la ermita de Leñosar, de San Miguel, con la luna al fondo. Son unos días que son una gozada, de verdad, merece la pena ir a buscar en la posición exacta justo donde vaya a salir. Nosotros aquí en nuestro caso tenemos pues esta ermita y este monte que nos permite sacar esas fotos, pero seguro que en vuestros pueblos y así, cuando sale la luna, o sea, fijo que tenéis algo delante que se vea nítidamente y detrás con todo ese lunón que parece, vamos, una exageración. Pero es como se ve. Yo normalmente acabo de usar la P1000, eso también os voy a decir. He sacado un montón de maneras, modo luna, modo automático, bueno, cualquier modo, pero para que os hagáis una idea de la foto que se puede sacar con la luna al fondo de San Miguel. A ver, voy a intentar, veis que hay una juerga terrible en Urbeta, pero voy a intentar acercarme a enseñaros las cosas que hay, pero tiene un retardo terrible, o sea que no sé cómo lo voy a hacer. Yo me voy a ir acercando con esta... bueno, ya el retardo no es tanto, pero bueno, voy a ir acercándome a enseñaros estas aves que ahora mismo están saliendo aquí y que con esta luz pues pueden tener unos colores brutales, esta luz del atardecer. Y pues por ejemplo aquí, pues para ver por ejemplo esta ave fría,
que ahora le está dando el sol de una manera. No, hay un montón de bicherío. Están, yo creo que los 300 silbones en la laguna están. Bueno, hay de todo un poco. Esto, durante estos días que ha estado lloviendo y tal, pues no se ha acercado mucho. Se han ido bastante hacia el exterior, los silbones y las otras aves que había por aquí, pero ahora mismo, por ejemplo, pues yo creo que se han acercado todos los patos a esta zona. Ánades, ánades reales, que no los tenemos que olvidar, aunque los veamos prácticamente todo el año, ¿no? Ánades reales, silbones, patos cucharas, ánades rabudos, cercetas un montón, porrones. Sí, cercetas habrá cerca de 150 o así, de lo que es todo lo que es en la laguna. Sí. Bueno, y luego todo tipo de aves acuáticas, ¿no? Pues los cormoranes, pues de todo, de todo. La pena el retardo que tiene ahora mismo la cámara, que para mí se hace súper difícil poder enseñar las imágenes y ver el retardo. Bueno, pero bueno, nos acostumbramos. La semana pasada fue peor, que no pudimos ni disfrutar de las imágenes. Entonces hoy por lo menos con un poquito de retardo, ¿no? Pues intentaremos dar un paseo por la laguna. Y todavía os quedáis sorprendidos ahí con la luna, con esa luna la foto que os he enseñado, pero es algo que al año ocurre bastantes veces, bastantes veces. Y mañana va a ser también espectacular. Pasado mañana también. Pero hay que encontrar justo el punto donde pillar ese pico que es la ermita de San Miguel con la luna justo saliendo del fondo. Y solemos andar aquí corriendo de un lado para otro porque aunque parezca que no, se mueve un montón. O sea, no es una cosa estática que va poquito a poco, pero se mueve. Aquí veis, sobre todo estos silbones, todos silbones que están ocupando la... Sí, la cámara de la pescadora nos han cambiado, es un Cristo, pero nos suelen cambiar de vez en cuando, no sé por qué, o por los apagones o lo que fuera, nos suelen cambiar las IPs o las direcciones de la cámara. Y cada vez que tenemos que acceder a la cámara, pues se queda colgada. Mira, estos frisos chulísimos ahora mismo en el agua, que os va a aparecer ahora la imagen, ¿eh? Es una pena porque yo la veo un poco antes que vosotros. Estos frisos que tampoco se dejan ver tan a menudo. Dos machos y una hembra ahora mismo. Lo de la pescadora es una pena porque hace 5 minutos ha estado comiendo otra platusa. Os tenía que decir que le pusimos el nombre de Mushar. El nombre de Mushar, pero creo que le tendremos que poner algo de Platusha o algo así, porque vamos, últimamente venga, comer platusas o platijas. Mira, aquí están estos frisos que están todos ahora alterados, cortejando a una hembra, aunque parece que tiene pareja. Y estos 3 machos detrás de una hembra, pero que tiene pareja, o sea que... Pero fijaros a veces como levantan el cuello y hacen así un movimiento de cortejo súper chulo. Ahora mismo todas las anátidas están emparejándose o están emparejadas ya. Y pues en el caso de los frisos también. Nos comenta Alberto a ver si hay alguna actualización de las aves de jardín. Os voy a comentar, todavía al pobre Vicente no le ha dado tiempo a hacer nada con lo de las aves de jardín, pero de verdad que lo vamos a hacer, ¿eh? Alberto es que nos pregunta en esto.
Nos pregunto... Uy, no sé lo que ha pasado, que se han mosqueado todas las aves. Voy a enseñaros este ano de rabudo. Chulísimo. Dormido. Uy, que vienen los matones. ¡Hombre! Pues ahora ya sí. Ahora funciona bien. Ahora ya... Va, ya estoy contento. Ahora ya lo que yo estoy viendo estáis viendo vosotros seguido. Amesat descubre Mushar y Shem Policha Wedala, que Mushar es un nombre más bonito que Platush o Platusha, pero es que la verdad que come mogollón de platusas, o platusas o platijas en castellano, ¿no? Yo creo que se ha especializado Mushar en comer platusas. O sea, en vez de mojarras, ahora nos está trayendo platusas. Pero bueno, se va a quedar con Mushar, ¿eh? No sé, hay un jolgorio de pájaros hoy. Mira, están las aves frías. Bueno, me voy a acercar ahora a la ave fría, porque creo que está chulísima. No, están todos chulísimos, ¿eh? Los silbones, aves frías. Ahora sí que se le ven los colores. Veito. Qué gozada. Para que se vea que las aves frías no son negras y blancas, ¿eh? Y lo que es una gozada es el sonido de los silbones, el canto de los silbones, esos silbidos que son una gozada. Vitusset Poliche. Egavera. Conícora. Choromica. Redalurga. Están hablando del tutorial que he estado haciendo yo para saber cómo entrar en la cámara y que no pase lo que me pasó la semana pasada. Para las aves de jardín, ninguno que Gastia, tenéis toda la información en la página web, en el botón de la página web. Pero hoy os quiero hablar de otras cosillas. Menuda juerga de aves hay, sobre todo con los sonidos. Hay algunos incluso que no reconozco. ¡Ah! Ya sé cuál era el que no reconocía. Había una corneja y seguramente estaba sacando unos sonidos. Se ha ido. Vamos a marearnos un poquito aquí. No, se ha ido. Pero bueno, vamos a acercarnos a estas dos que se estaban camuflando aquí, aunque bueno, se están moviendo. Pase de costa. Cabenche. Istingorra, Mingorra, agachadiza común. Aquí le veis, buscando alimento justo ahora mismo en los islotes. Y fijaros en los colores que tiene, cómo se llega a camuflar con la hierba seca, ¿eh? Y veis que encuentra alimento, ¿eh? Porque se ve ahí como algo encuentra, por lo menos. Cada vez que mete el pico, tac, se ve como come. Aquí estáis viendo. Perfecto. Y ahora estoy contento porque justo cuando muevo los mandos se mueve la cámara y está
Está súper bien. Porque si no, antes era una locura. Porque yo veía las imágenes, pero tardaban así como 10 segundos en llegar a vosotros. Y era un Cristo, ¿no? A ver. Vamos a alejarnos un poco. Y venga, vamos a acercarnos también para hacerles un poco de caso a los silbones, que también están espectaculares. Por ejemplo, mira, este que se ha puesto aquí a descansar al lado del agua, que nos va a dar una tranquilidad increíble. Mira, mira, todos alterados. Ahí está. Venga, vamos a acercarnos un poco más, que está cerca y vamos a disfrutar un poquito. Ahí en la orilla, en el agua, es una gozada. La tranquilidad que transmite estos silbones. Vamos a verle un poco la carita. Fijaros, que esto es un cuadro. Nos han dicho aquí también que la agachadiza parece una mini taladradora de cómo taladra el suelo con su pico. Es increíble. Y fijaros el diseño que tiene este silbón, este macho. Uy, que ahora mismo se ha despertado. Vamos a ver también una hembra, venga. Que todavía tenemos tiempo. Aunque me gustaría hablaros de un tema hoy que me parece una gozada. Venga, vamos a ver este silbón hembra. Que también es precioso. Y fijaros lo cerca de la cámara que está, ¿eh? Nos dicen que esto es foto de reto. Hoy tenemos el reto de la semana pasada y otro reto nuevo que os voy a poner más adelante, antes de terminar la misión. Venga, vamos a dar un paseo al otro islote. Bueno, primero vamos a visitarle también al cormorán, que ya que lo tenemos cerca, un cormorán jovencito, aquí. Bueno, también tengo que decir que, bueno, hemos tenido unas visitas estos días espectaculares. Se nos han acercado desde Madrid Gonzalo, se ha acercado Santi, han estado aquí alojados en el Urdaibai Bird Center. Y bueno, y ayer parte de esta gran cuadrilla también se acercó a visitarlos y aquí al Urdaibai Bird Center. Eso sí, con una niebla a la mañana brutal que, bueno, menos mal que luego levantó. Pero bueno, vieron cositas y la gente que seguís en Telegram, pues veríais qué fotos pues sacaron de esas aves que pudieron ver aquí, incluso en los comederos, esos pinzones reales de Wichita. Este cormorán jovencito. Hoy no os voy a enseñar solo una pluma. Me dicen que yo en el reto solo enseño una pluma. Bueno, pues la semana pasada fue un pico. Y la semana anterior una pata también. Y hoy van a ser más de una pluma las que os voy a enseñar. Pero ahora nos vamos a acercar al otro islote, que durante estos días también ha habido gansos. Mira, fijaros toda la cercetada, todas las cercetas que hay. Negu cercetak. Ay, espera, que estos son los silbones. Silbonada terrible, pero todas las que están aquí en el agua son cercetas. Mira, y todas también estas, veis como de vez en cuando alguna levanta el cuello. Son machos que están también cortejando alguna hembra.
Y el sonido que se oye como un silbido, no silbido, como un pitido de árbitro, free, 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 free. Todo eso son cercetas. Y fijaros cómo se levantan un poquito del agua y hacen con el cuello. Se escuchan cercetas, se escuchan también los que hacen que. Esos son ahí, no me sale. Frisos. Y aquí estáis viendo estas cercetas en el agua. Ya os digo, habrá cerca de... El otro día conté para el censo, de esos censos diarios que hacemos, y había 120 y algo, creo que era. Y me dejaría muchas. ¿Veis? Hoy un día chulísimo. Eso sí, ha hecho un frío ya a la mañana bastante, bastante potente. Es más, hemos ido a anillar. Teníamos previsto ir a anillar hoy a la mañana. Y no hemos podido abrir las redes porque estaban congeladas. Hemos intentado abrir y nos hemos tenido que dar la vuelta porque estaban todas las redes congeladas, estaban colocadas del día anterior y no se han podido abrir. Una pena porque luego ha hecho un día chulísimo y estamos dentro de un proyecto de anillamiento para las aves invernantes aquí en la marisma y no ha podido ser. Fijaros todas las cercetas que hay ahora mismo. También se escuchan algún archivero, claro. Nos vamos a acercar al islote de los archiveros. A ver si podemos ver alguno. Más sala de silbones. Yo creo que todos los silbones de Urdaibai están aquí. Fijaros. La población invernante de silbones aquí en Urdaibai será cerca de 300. Y creo que están todos aquí. Porque aunque parezca mentira, en esta imagen que os voy a poner ahora, en esta imagen hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Solo en el cachito de imagen que veis hay 31 ánades silbones. O sea, si extrapoláis un poquito a lo que se puede ver en todo el islote, pues ya solo en el islote podemos tener, pues sí, cerca de 100. No, cerca de 100, unos 100. Sí, más de 100. Más de 100 silbones. Siempre echamos normalmente, no nos damos cuenta y solemos echar a menos, pero hay un montón. En este otro islote, pues habrá otras 60 o más. Y luego lo que es en toda la marisma, pues está lleno de silbones. Mira, nos está diciendo aquí también un compañero que estuvo ayer aquí, que ayer sacó un trepador azul, la foto, anillado con una anilla roja en la pata izquierda. Y os voy a decir que es un trepador azul, que hay una parejita que ha venido este año, hasta este año no hemos visto trepador azul, aunque os parezca extraño, pero no hemos visto trepadores azules, trepador azul de garrapua, no hemos visto cerca del Urdaibai Bird Center y aquí en la marisma, y de repente pues nos ha aparecido una parejita que se acerca a los comederos y que bueno, pues que un día de anillamiento, una jornada de anillamiento, pues cayó la parejita. Y nos dice José que ayer sacó una foto de ese trepador, de un trepador azul con una anilla roja y otra metálica, por supuesto. Pues ese es el macho de esa pareja de trepador azul. Un macho joven, nacido el año pasado, en 2021.
cómo pasa el tiempo. Me iba a acercar a la cámara de la pescadora, pero no nos podemos acercar porque está fuera de servicio. Es una pena. Fijaros ahora cómo se está metiendo el sol y hay en esos bosques, esos encinares de acharrea, de antoliña, una gozada. Y este paisaje ahora mismo totalmente invernal. Estos bosques de estas alisedas y estos robeledales que ahora mismo están sin hojas. Una vueltita para que se vea el paisaje. Arratsaldeon, buena tarde, folgueroles. Que también se nos ha unido Pep. Un abrazo desde aquí, desde Urdaibai, Pep. Y bueno, y os quería comentar. Venga, os voy a meter un poquito de chapa con el tema del día, porque bueno, hemos estado hablando, durante estos días he estado hablando con unos amigos y tal, un poco de las migraciones, ¿no? De las migraciones de las aves, ¿no? Que tenemos, ¿no? Durante, pues, en otoño, ahora bueno, luego más tarde en la primavera, y que, bueno, ¿qué tipos de migraciones hay, ¿no? Y sí que hemos visto que hay migraciones, pues, de larga distancia, ¿no? De estas aves que se nos van prácticamente hasta África, ¿no? Que crían en el norte y prácticamente con las golondrinas que pueden llegar hasta Sudáfrica, ¿no? También tenemos las migraciones un poco más de corto recorrido, de estas presaharianas, ¿no? De estas aves que crían en el norte, como los pinzones reales, los silbones, las cercetas, y que vienen a pasar el invierno hacia nuestra latitud, ¿no? Que son muchos kilómetros, pero no tantos como para poder llegar hasta África, ¿no? Y también tenemos migraciones altitudinales, o sea, que se dan en altura, ¿no? Pues por ejemplo estos días en las estaciones de anillamiento pues estamos capturando acentor común, ¿no? O herrerillos, ¿no? Que lo que hacen es, los acentores están criando en los montes cercanos, en las montañas cercanas en primavera y en verano, pero en invierno se acercan al valle y se acercan lo que es hasta la marisma, o sea que son también migraciones, pero altitudinales, aunque sean pocos kilómetros o pocos metros, pero por lo menos también es un tipo de migración. Y también hemos estado hablando de otro tipo de migraciones que se dan a lo largo de la historia, ¿no? Ahora que está muy, pues en todos los medios de comunicación, diría, ¿no? Pues todo lo del calentamiento global, el cambio climático, ¿no? Pues el poder darnos cuenta que durante la historia también ha habido migraciones diríamos, migraciones en el tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, las aves que vivían aquí hace 10.000 años, pues quizás no tenían nada que ver con las aves que viven ahora aquí, ¿no? Sabéis que durante la historia nosotros también hemos sufrido en todo el mundo, pues, cambios climáticos brutales, ¿no? Hemos tenido glaciaciones, hemos tenido periodos interglaciares que eran bastante más templados en nuestra zona, ¿no? Periodos glaciares que cambiaban el paisaje totalmente, el hábitat totalmente, y por supuesto la composición de las aves también cambiaba, ¿no? Podemos decir que en las migraciones, o sea, las migraciones podemos decir que comenzaron, las que conocemos hoy en día, pues quizás hace unos 20.000 años, ¿no? Pues 20.000, 15.000 años, durante la última glaciación, ya las aves, pues debido a los cambios de entre invierno y verano, pues empezaron a realizar las migraciones que conocemos ahora, ¿no? Desde el norte hacia el sur, ¿no? Porque ahí solo el invierno, en las zonas norte, pues siguen siendo unas pequeñas glaciaciones que hacen que las aves tengan que ir a buscar alimento hacia otras zonas, ¿no? Pues he recuperado un proyecto chulísimo que teníamos desde hace mucho tiempo, que era la migración en el tiempo, y sobre todo basado en los restos arqueológicos encontrados
en las cuevas de aquí del entorno, de Vizcaya o del País Vasco, ¿no? Y es increíblemente, bueno, es asombroso, pues todo tipo de aves que en estos yacimientos arqueológicos, que normalmente los que se estudian son yacimientos arqueológicos que han sido ocupados por gente, pues cuevas y demás, ¿no? Abrigos en el monte y tal, pues han encontrado un montón de restos de aves que normalmente, pues también las aprovechaban para comer, ¿no? Las cazaban, las llevaban a la cueva, se las comían y luego los restos de los huesos pues quedaban allí. O también son aves que algún depredador pues las ha podido llevar a la misma cueva cuando no estaba ocupada por gente, y también pues nos enseñan, por lo menos nos hacen un cuadro un poco de qué tipo de aves teníamos en aquellas épocas, ¿no? En Aranzadi, ya sabéis que Aranzadi tiene un montón de departamentos, tiene desde el departamento de arqueología, paleontología, bueno, departamento de ornitología, botánica, herpetología, geodesia, astronomía, bueno, un montón de departamentos, y hay un montón de gente experta en cada departamento, y hay una persona que se llama Miquel Elorza, que estudia sobre todo los restos arqueológicos de aves que se encuentran en esas cuevas, ¿no? Esta persona tiene una colección de aves actuales que viven en otras latitudes, en cualquier otro sitio también, de huesos, y compara los huesos que se encuentran en esos yacimientos y los identifica, pues haciendo una comparativa con esos huesos que tiene de aves actuales ahora, ¿no? Os voy a enseñar una cosita que hicimos hace un tiempo para que os hagáis la idea de cómo estas aves, que antaño, pues hace 15.000 años, hace 20.000, hace 10.000 años, estuvieron ocupando estas zonas y vivían en estas zonas, y que como ahora prácticamente ni las olemos y se han trasladado a otras zonas más al norte, ¿no? Aves del frío, diríamos, que hace 10.000 años, cuando estábamos metidos en plenas glaciaciones, pues estas zonas de aquí, del norte de la península, pues eran, diríamos que unas estepas con pocos árboles y demás, zonas de tundra en altura, zonas muy frías, y en ese tipo de hábitats lo que había eran otro tipo de aves, tanto algunas que las podemos ver hoy en día, pero otras que os vais a alucinar. Los restos arqueológicos de esas aves que se han encontrado en cuevas del entorno, en Santimamiñe, en Isturice, en Guipúzcoa también, en Ermitia, en Santa Catalina, en Lekeitio, o sea, un montón de restos arqueológicos de aves que podríamos decir que han migrado en el tiempo, ¿no? Que desde esos miles de años atrás, pues ahora han migrado a zonas de más al norte, que si nos damos cuenta, os voy a enseñar. Un segundo. ¿Dónde está? Chiquito. Aquí. Vale, os voy a enseñar más o menos para que os hagáis. Joder. Cachis la porra. ¿Cómo lo hago? No sé cómo lo voy a hacer. Sí, creo que sí. Mira, para que os hagáis una idea del mapa de vegetación que había en la última glaciación. O sea, nosotros si nos acercamos a la península, vamos a darle un poco de zoom y nos vamos a ir un poco más arriba. Si nos acercamos a la península, veis que hay ese color gris. Ese color gris son zonas abiertas como de estepa, muy raro, con árboles, o sea, con muy pocos árboles. Luego toda la zona esa gris que se ve gris marronáceo que se ve hacia el norte, eso son el hielo que había, o sea, ahí prácticamente era exclusivamente hielo, y luego toda la zona rosa, tundra. O sea, de los Pirineos arriba prácticamente es como si estuviéramos viviendo ahora mismo en Siberia, en la parte muy arriba al norte de Siberia, ¿no? Pues claro, todo esto, este tipo de vegetación y este clima, o sea, soportaba unas aves, ¿no?, en esta zona. Y bueno, hicimos un pequeño estudio, una recopilación de qué aves podrían ser las que nosotros podíamos encontrar en esa época aquí. Y vamos a entrar
Bien. Y le vamos a llamar, es un trabajito que hicimos, perdón, que se llama Paleo de Gastiac, Vidaya de Moran, un viaje a través del tiempo con paleoaves. O sea, aves que se encontraron aquí, pues más o menos en la última glaciación, ¿no? Y bueno, podemos decir que aquí tenemos bueno, es un poquito un esquema de los climas templados y fríos, ¿no? De esos cambios climáticos que hubo, pero en cientos de años, en miles de años, ¿no? Que se dieron el Wurm, las glaciaciones, oscilaciones que se daban a climas templados, y bueno, pues un poquito de cómo en estas islas, en estas cuevas, que aquí vemos una cuadrilla de gente trabajando en una de esas cuevas, como en la isla de Santa Catalina, la cueva que hay en Vizcaya, en Lequeitio, Santimamiña, en Urtiaga, Guipúzcoa, en Ernitia, en Guipúzcoa, en Erricobarra, también en Guipúzcoa, en Barroberría, en Lesechiqui, en Aispitarte, en el Abrigo de Olla, en Lapurdi, y en Isturiz, en Benafarroa, o sea, ya en la zona en la zona de Iparralde, de aquí del País Vasco, pues todas las cosas que se encontraron, ¿no? Voy a ir directo al grano. Y vais a flipar los restos de aves que se encontraron. Mira, de hace más o menos de 30.000, 12.000 años de edad se encontraron huesos de ratonero estepario. Un ave que prácticamente ahora nos tenemos que ir pues a Siberia para poder verlo, y a algunas otras zonas. Y ese ratonero, ese Buteo vulpinus, que existió aquí, o sea, hace, pues eso, entre 30.000 y 12.000 años, restos arqueológicos de esta ave. Y diréis, bueno, pues perdiz también, había la perdiz griega, o sea, también se han encontrado restos en el Abrigo de Olla, en Lapurdi también, de hace un montón de años. Ahora esta perdiz solo queda en toda la zona de Italia y... creo que sí, en toda la zona de Italia, Grecia, pero antaño también hubo en estas zonas de aquí. Estamos hablando de aquí, de la zona del País Vasco, ¿eh? Por supuesto, colimbos. Colimbos que ahora mismo solo los vemos en invierno, pues antes parece ser que eran habituales y aparecían aquí en el Solutrense, que sería en el Wurm, y en la Auriñaciense, pues cerca de hace 20.000 años. Colimbos grandes, que los teníamos aquí. Fijaros ahora mismo el mapa de distribución, ¿cuál es? Donde cría en todas las zonas estas que se ven de amarillo, y inverna en estas zonas de color naranja, el colimbo grande. Halcones de Leonor, que de vez en cuando los vemos, que también aparecieron restos en varias cuevas, sobre todo en Isturiz, en Iparralde. El Ansar careto, Ansarra mutursuria. Este también, aves que de vez en cuando los vemos aquí, que los vemos pues sobre todo en épocas de invernada, pero vamos, que antes parece ser que aparecían bastante y la gente que vivía aquí pues también se alimentaba de ellos, ¿no? Buitres negros, que ahora sí que podemos decir que de vez en cuando los vemos, pero que también aparecieron restos de buitres negro en todas estas cuevas que he mencionado antes, o en alguna de ellas, ¿no? Por supuesto, que ahora nos vamos hasta Asturias porque ha aparecido un búho nival. A ver, el búho nival, ¿no? Pues daros cuenta que en una época aquí también, además en Isturiz, aparecieron restos en una cueva de búho nival hace entre 25.000 y 10.000 años, más o menos, que aparecía. Y fijaros cuál es actualmente el área de distribución, todas las zonas de Groenlandia, Islandia, bueno, zonas, y bueno, tanto hacia el norte de Laponia, por toda esa zona, pero que en una época pues aparecían también por esta zona de aquí. El busardo moro, Sapera chandía, ave totalmente ahora mismo que aparece en las zonas de África y en el Oriente Medio, que también apareció en las cuevas de estas zonas.
Por supuesto, lagópodo escandinavo. Fijaros el mapa de distribución de esta preciosa ave del frío, como otros lagópodos, como la perdiz nival, que ahora mismo, por ejemplo, tenemos en los Pirineos, algunas parejas, que han tenido que migrar en altura durante estos años, pero que hace vamos a decir, de 12 a 25.000 años, pues habitaban y volaban por estas zonas, ¿no? Se ha hecho, sobre todo, me preguntan a ver si se ha hecho por ADN de huesos. Ahora se están haciendo también estudios genéticos de ADN para asegurarse de las especies, pero normalmente también se suelen hacer comparativas con colecciones de huesos actuales. Urogallos que han aparecido también en estas cuevas, que ahora quedan los remanentes, tanto en Pirineos como en Picos, pero que antes se distribuían, pues, lo que es por todo el área, ¿no? El autillo que actualmente también lo tenemos, pero que también fue encontrado en esas cuevas, ¿no? Esa especie, ¡buah!, tan chula. Y ahora viene alguna rarecita más. Aquí tenéis el cascanueces, una ave preciosa que lo podemos ver en los Alpes, podemos ver al este y muy al norte. Mira, fijaros en la distribución que tiene, que en una época pues también fue un habitante, no sé si habitual, pero que por lo menos pues que había aquí, y que también se han encontrado huesos, ¿eh? Águilas reales, que ahora aquí los vemos a cuentagotas, también aparecen en esas cuevas. Por ejemplo, en Santimamiñe, nada, a 2 kilómetros de donde estoy yo ahora mismo, aparecieron huesos de águila real, que quién sabe si fueron llevados por las poblaciones humanas que vivían allí, ¿no? Del Magdaleniense, estamos hablando de hace 14.000 años, hace 15.000 años. Toma ya. Otra ave increíble, que es el Eider de Steller, en la cueva de Santa Catalina, que ahora para verlo tenemos que ir, mirad, fijaros, hasta Laponia para ver los Eiders de Steller, y que hubo también aquí, en esta zona, los cisnes cantores, que también nos tenemos que ir muy lejos para poder observarlos. Las barnaclas cariblancas, que tenéis que encontrar en la isla de Santa Catalina, en Lekeitio. Garraitzen. El Eider común, esta foto de un macho chulísimo, también en la isla de Santa Catalina. El Eider real, también. O sea, han estado en esa isla, en esa cueva, o sea, se han encontrado prácticamente 3 especies de Eider. Y este es brutal. Los machos son increíbles. Abeldas también, en esa cueva de Lekeitio, también hace 12.000 años. El porrón osculado, también. La isla de Santa Catalina, o sea, en la cueva de la isla, lo que hay son un montón de restos dainatias. En Guipúzcoa también se han encontrado frailecillos en cuevas. Por supuesto, quebrantahuesos en la cueva de Urtiaga. Mérgulos marinos. O sea, para que os hagáis una idea del cambio que se ha dado en esas aves, ¿eh? Halcón gerifalte en la cueva de Urtiaga, en Guipúzcoa, hace 17.000 años. Restos, y fijaros hasta dónde tenemos que irnos también, casi prácticamente como el búho nival, a buscar el halcón gerifalte, esta preciosidad de ave. Brutal. Los alimoches, aunque hoy en día también quedan algunas parejitas. La perdiz nival, que ahora la tenemos en los Pirineos, pero que antes pues se movía también por otras zonas, ¿no? Los elanios, que ahora los tenemos un poco ahí relegados ahí en la península hacia el sur, hacia el suroeste diríamos. Y por supuesto una ave que está extinta ahora mismo,
que sería el Alca Gigante. Una ave increíble que también vivía entre nosotros, pero y se encontraron restos en Zumaia del Neolítico, o sea que hace unos 5.000 años, que tampoco es tanto, ¿no? Se cree además que el Alca Gigante se extinguió pues, en el siglo XIX. El siglo XIX les mataron a los últimos que quedaban por zonas de Irlanda y Escocia. Y nos pregunta aquí Robert, a ver por qué todos aparecen en cuevas. Porque los restos se han conservado en esas zonas. En el exterior no se han conservado restos de ese tipo. Entonces, y luego aparte que en todas las campañas de arqueología que se realizan, pues bueno, van saliendo estos restos y se van guardando. O sea, no solo se guardan los restos arqueológicos pertenecientes a humanos o herramientas y demás. Se guardan también pues restos de otras aves y restos de la fauna que consumían esos humanos, ¿no? O que podían llegar a vivir en esas cuevas. Es por eso que aparecen en estas cuevas, ¿no? En esos yacimientos. Y también el Fulmar, que este sería, creo que, el último que apareció en Zumaia, y un ave pelágica, pero de muy al norte también, y que lo tuvimos presente, pues, por nuestra zona. Esto ha sido un poco hablando sobre migraciones, y porque me interesaba un montón hablaros sobre la migración en el tiempo, ¿no? De cómo estas aves antaño vivieron en estas zonas y ahora pues han ido relegándose poco a poco a los hábitats que ellos utilizan, ¿no? Que son esas estepas, esas tundras, esas taigas que actualmente ahora no las tenemos aquí. Ahora estamos llegando a otro cambio climático, diríamos, a un calentamiento, diríamos, global, donde nos estamos desertizando un poco más, ¿no? Nos estamos mediterraneizando un poco más. Esas tundras se están convirtiendo en taigas, esas tundras se están perdiendo, ya no pueden ir más al norte, ¿no? Porque ya viene el mar, ¿no? Esos hielos se están perdiendo, y vamos a perder, si seguimos a este ritmo, pues todas estas aves maravillosas que hemos visto, igual que el Alca Gigante desapareció hace prácticamente un siglo, no, 2 siglos, pues muchas de estas aves que hemos estado comentando pueden llegar a desaparecer. Entonces, he querido hacer así un poquito una introducción a todo este mundo, que lo he hecho así por encima, pero que es un mundo súper interesante y que da un montón de juego. Y pues con esto, vamos al reto. Vamos al reto, pero primero tengo que hacer una cosa, que tenéis que permitir ver. A ver, tic, 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 tic. A ver si. No. Caca. A ver si puedo. A ver, voy a meter. Es que necesito ir al. A ver. Ah, no. Espera, He metido contraseñas y cosas. Vale. Sobre todo para mirar a ver si alguien ha escrito. Sí. Aquí hay gente que ya ha escrito. A ver, un segundo. Bien. A ver. Estoy apuntando cositas aquí, Bueno, de paso, igual os voy a colocar también el reto, ¿cuál era? Para que vayáis dándole una vuelta a los que no habéis hecho el trabajo, ¿vale? A ver. Esto me lo traigo para aquí. Y esto lo llevo para aquí. Vale. Este era el reto que pusimos la semana pasada. Me vais a dejar un minuto para apuntar unas cosas. A ver. Tic.
Wow, cuántas cosas. Bueno. Aquí tenéis el reto. Ahora me voy a quitar de aquí un segundo. Voy a poner aquí. Cachis la porra, se me ha ido. Ahora. Vale, y ahora vamos a dar venga, 10 segundos. O venga, un poquito más. Para que nos digáis de qué pico se trata, o de qué ave se trata este pico. Venga, nos han dicho correlimos menudo, correlimos de Temminck, correlimos tridáctilo, correlimos, pero sí, que nos estáis diciendo correlimos, pero hay que poner el apellido a lo que fuera también. Tic tac, tic tac. Nos dicen bilurico bailón, correlimos menudo, chirrichiquía, tridáctilo, más menudos, más tridáctilos. Chirri arrunta esaten digu Felixen, nos dice también correlimos común. Menudo correlimos. Correlimos menudo. Nos dice también chocha perdí. Correlimos común. Menudo. Correlimos tridáctilo. Correlimos gordo. Joder, nos estáis diciendo todos los correlimos. Otro menudo. Joana nos dice archivere, claro, también. Agachadizas también nos dice ¡aupale y carren! Así, a ser positivo, Vivi nos dice correlimos, pero nos tienes que decir apellidos. María José. Correlimos menudo, corremos común, menudo. Chirri arrunta, chirri chiquía. Chirri suría. A ver, es que ricasco gustatu zaizuen hori galko saioa. Venga, Olatz, tú también, venga, mójate. Correlimos común. Venga, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Amar segundo. Bederatzi. Archivere, claro. ¡Opa! Alberto nos dijo rendimos común. Tic-tac, 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 tic-tac. Eta atzera kontaketa. Bederatzi. Sortzi. Zazpi. Sei. Bost. Lau. Hiru. Bi. Bat. Cero. A ver, entra un correlimos común al final. Pues bueno, pues os voy a decir cuál es. Era un correlimos. El apellido, habéis dado de todos los apellidos. Y se han gustado que están aquí. Chirri Chiquía, Chirri Suría, Chirri Lodía, Chirri Suría, Chirrichoa. O sea, de Netari que Santos. Habéis dicho de todos los correlimos habidos y por haber. Pero era uno de los correlimos. ¿Y qué correlimos? Este de aquí. ¡Tic! A ver, Córdoba. Correlimos tridáctilo. Este precioso correlimos tridáctilo que fue anillado hace unos añitos y que este que veis aquí fue visto al norte de Escocia durante 2 años seguidos. Correlimos tridáctilo. Aquí veis esta preciosidad de ave. Fijaros qué bonito es, con ya algún plumaje nupcial, con ese gris de invierno, pero que aquí ya suelen empezar a cambiar antes de migrar hacia el norte en primavera. Y tridáctilo, fijaros, le falta el cuarto dedo que suele tener en la parte de atrás, los correlimos,
Y este tiene un 2, 3 deditos en cada pata. Correlimos tridáctilo. Ha habido bastante gente que habéis acertado. Y ahora pues aquí marco da... ¿Y tú? ¿Habéis acertado? Bat, Bi, Iru, Lau, Boss, 6, Sasbi. 8 personas. Vidal, Lana, David, Maite, Melanie, Brigitte, Juanjo y María Josep. Creo que no me dejaba nadie, A ver, venga, nork emango digu zenbaki bat. A ver, olatz, hor baldin bazaude. Aldo zu zenbaki bat eman, a ver, bat, bi, hiru, lau, bost, 6, 7, 8, bate 0tik 10. Del 0 al 10, olatz, si nos puedes dar un número. De este tridáctico. Una preciosa ave. Bueno, a los que os haya tocado, porque ya creo que os ha tocado a casi todos, Bueno, hay uno que quizás no, Hay uno que quizás no. Ahí va, Iñaki también está. ¡Ah, va, Iñaki! ¡Ostras! Que se me había olvidado. Vaya, arraso ya. Menos mal que estáis a todas. Juanjo también me dice que quite. Vale. Ay, pues Olatz parece que no está ahora conectada. Pues necesito... Joana, venga. Tú que eres mano inocente. Échame un número del 0 al 10. Iñaki está en la punta del monte Urco. Tú sí que vales, Iñaki. ¿No nos va a decir nadie un número? Venga, ánimo. Habéis andado todos bien, con los limícolas. Alguien tiene que... Venga, el primero... 328. ¡Asiente! Por favor. Mira, voy a hacer una cosa. El 328, pero lo voy a sumar. 3 más 2, 5, más 8, 13. Venga, voy a hacer 13. Bat, bi, hiru, lau, bost, 6, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi, hamairu. Pues mira, no sé si nos estará viendo bien, pero para que veas. El que está en la punta del monte Urco, que ahora mismo estar en la punta de Urco, Iñaki, te ha tocado. Gracias al número que nos ha dado, asiente. Eneko que me vaya mandi zenbaki bat, eskerrik asko. Iñaki, ya sabes, tienes premio. O sea que zorionak Iñaki, eta ordoa datorren asteko erronka, el reto de la semana que viene. Os lo voy a poner ahora mismo. Aquí va el reto de la semana que viene, súper chulo. Ah, bueno, Iñaki ya ha entrado en casa ya. O sea, creernos que estaba en la punta de Urco. Ahí va. Ahí está. El reto de esta semana. Tirado. Voy a pasar al Telegram y al chat de YouTube no puedo pasar. Baina, hemen ikusten duzu, Hau da, datorren asterako erronka. Zuek asmatu behar duzuena. Datorren astean. Eta orain, tita batetan... Ui!
eskapatu zait. Gatxiz. Tita batetan, pasatuko gara, argiak aguantatzen digun, apurtxo bat ikusteko aukesea, euskeraz egindako emisiñora. Onitxarte. Eta bueno, argiak irauten duen bitartean, hurbilduko gara Orduetako urmaelera, ze orantxe momentuan etorri barri da gure lagun handi bat. Fijatu zaitezten hor dagoen hemen. Tatxan, ontxe momentuan hurbildu da Muxar. Arrano arrantzalea bere lo egiteko lekura. Eskerrik asko latz, baina orain ja esan da dago. Hementxe ikusten duzue, ontxe momentuan guregana etorri da Muxar izeneko arrano arrantzalea. Hor dago, ja, behitu, oso desenfokatuta ikusten da, oso urrun dago, eta zuma topera eman diot, baina ikusi dezazuen, Gainera, lehen komentatu dut nola, izena aldatzeko pentsatzen gabiltzala, baina ez brometan esan dut, Muxar izena jarri garrean, Platuxa horrelako zeo zer jartzea, ze egia esan, egunero Platuxa garrapatzen ditu, hemen, erkan, Platuxa garrapatzen ibiltzen da, eta atzo ere bi jan zituen gure aurrean, eta gaur ere beste pare bat harrapatu ditu. Muxar puntual. Aixentek esaten duen moduan, superpuntual. Bai. Hementxe ikusten duzue, iluntzen dagoen honetan, eta inguruan kontzertu itzelarekin. Ahate txistulariz betetako inguru honetan. Fijatu zaitezte, herriko argiak batzuk ere pizten hasi dira, bakarrik kamarak daukala oso sentsibilitate handia argiarekin, Ikusten duzue, nola egunero antzera Muxar iritsi zaigula gure urmaelera. Oso hurbiltzera argiak ikusten digun bitartean, hemengo hegaztitxo batzuk ikusten dira. Hauntxe, esnari dago, eta hurbilduko gara ahate bustanduze honetara. Katxez laporra. Egon dira. Ikusten da, gero, normalean nolan argia joaten hasten denean,
mugimenduak eta gehiago kostatzen dira, baina oso irudi politak ikusteko aukera ere ematen digu kamera honek, Horren entzuten direnak orain gehien bat, bai arte txistulariak, eren txistuak entzuten dira, baina gero badaude beste doinu batzuk, horra, krik, 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 kilkerra moduan eta txirri-txirrian moduan egiten dutenak, eta horre dira zertzetak. Zertzeta, negu, zertzetak. Gaur da, entzuten da, ahate mordoa. Bitu, orain momentuan, uroian da, txerritxo bate moduan. Hortxe, entzuten izan dara. Hortxe entzuten dira, kriu, 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 kriu. Horre dira zertzetak. Gero, ugarroiak ere entzuten ditugu. Horrelako doinu batzuk. Saiatuko gara ikusten ager nondik nabiltzan. Bai, hemen dago, ahate guztan luze. Guazen hor biltzera, jaketa hemen daukagun, ahate guztan luze politu honetara. Usten balin badigu. Hortxe, ahate txistulariak. Eta ahate guztan luze elegante. Geldi espaldin badago, desenfoktatuta moduan ikusten da, gero eta argi gutxiago daukagu, Baina hemen. Ahate guztan luze, ar bat. Niretzako inguruen dauzkagun ahaterik elegantenetarikoak. Eta zelako kuadrilla dagoen mikrofonoaren ondoan. Baina ahate txistulari kuadrilla da, Hau entzuten duzuena da, benetazko doinua, eta entzun daiteke, aber ikusten dugun, igual ez dugu ikusten, baina Beitu, hemen ikusten dira orain, istingorrak, lehen ere egon gara ikusten, baina gelditu gabe daude, beraz, ez dakit, daukagun argitasunarekin, bai, jarraituko dugu apurtxo bat, nahiz eta apur bat desenfokatuta ikusiko dugu, baina hortxe. Ez dira gelditzen, eta nahiko pixelatuta ikusten da. Istingorrak bere janaria bilatzen ontxeko. Mikrofono dago jarrita justo kameraren azpian, horregaitik entzuten direla hainbeste eta hainbeste amentxe. Hortxe dago mikrofono, eta hortik entzuten ditugu, orain entzuten ditugun doinu guztiak. Beraz, zuzeneko mikrofonoa da, betu. Hori, entzuten da fri, hori da zertzeta, dugu zertzeta. Eta hemen, enfokatzen duenean, ikusiko dugu, egabera. Azkenengo argiekin, jendeak esaten du, eta arrazoi agitu komentatzen digute, hemen aintzane komentatzen digu Telegramen, nola arraro egite zaiola, holan, hegazti bat ikustea, lo egiteko muxar, suposatzen dut muxarregaitik esaten duela, arrano arrantzaleagaitik, ikustea, holako babesik ez dagoen leku baten, eta esango dutzuet, sarritan hegaztiak hori egiten dutela, Osea, gelditzen dira oso agerian, baina beraiek kontrolatzen dutena. Osea, beraiek ingurua kontrolatzen dute hortik, eta horregaitik gelditzen dira, hementxe. Babestuta, esango genuke, hemen bere, ez daukara harrapari nagusiena, berantzako, kalte gehien egin dezalikena, da jendea, da gizakia. Gauez, badago hegazti bat, ez dakiz orionez, zoritxarrez, gure artean ez daukaguna, hementxe momentu Bizkaian badago, da ontza handia, eta ontza handiak bai eraso dezakeela arrano arrantzale bat lotan dagoenean. Eta hori bai dela berantzako etxai nahiko potentea. Baina bestela normalean arrano arrantzaleek, beti aukeratzen dute, ageriko leku bat, ostras, entzuten egon naiz eta urrunetik entzuten izan da kurrita bat. Ez, ondia ez dut entzuten.
Baina, bueno, aukeratzen dute lo egiteko horrelako leku irekiak, batez ere beraiek bista daukatelako eta ikusten dutelako ingurutik zer etor dakioken. Han ikusten duzue, goiz oso egon da itxasadarrean jaten, Roi eta Landaren abian inguruan, eta bertan abian ere egon da gaur platusa bat jaten, atzo ere platusa bi harrapatu zituen, eta bertan ikusi genuen jaten, baina, amentxe, agerian, lotan gelditzen da arranoa. Batzutan gero, barruko partean dago zuhaitz batera ere joaten da, zuhaitz lehor batera, baina han ere agerian, Eta esan dakoa, batez ere beraien etxarik nagusiena, gaur egun gizakia. Eta beste leku batzutan, ontza handia dagoen lekuetan, ze esango dizuet, gu proiektu bat, badakizu ez, landu genuen proiektu bat arrano arrantzalearekin, 2013tik hasita, eta lehenengo urtean, jarri genizkien hainbat GPS, gailu, beraiei arranoei, eta agertu zen bat, halako baten migrazioan hasi zen, eta GPS gailu horiekin, orduro jakitzen genuen ze leku konkretutan zegoen hegaztia. Eta gogoratzen dut, hegazti hori, migrazioan hasi zela, eta hortxe hasi zen, lehenengo puntua Gasteiz inguruan edo hartu gendun, gero Errioxarantza pasatu zen, eta normalen egiten dute, gure arranoak egiten zuten, Ruta de la Plata edo Vía de la Plata edo hori hartu, eta sartzen ziren Palentia Salamankatik, eta Salamankatik Huelva ingurura bajatu, Doñana ingurura arte, eta gero hortxe gurutzatzen zuten Gibraltarreko itxasartia. Baina kasualitatez, egon zen arrano bat, egin zuena beste gauza bat, eta joan zen Errioxa partera, eta Errioxatik gurutzatu zuen penintxula goiti bera, baina ekialderantza. Eta zuzendu zen Ciudad Realetik, eta zuzendu zen justo Almeriara arte. Eta Almeriara iritsi berri, hantxe zegoen horrelako mendilerrotxo bat, edo mendikaderotxo batzuk daudenahan, ez naiz gogoratzen izena, ze mendilerro zan, edo mendilerro, edo mendiak ze mendizian, eta halako baten, ikusten genuen, bai egun batetan, bai egun bitan, puntu berdinan ematen zigula GPS-ak, eta ez zela mugitzen GPS-aren hori, puntua, eta mugitu zait arbolatara, baina ipiniko dut berriz ere arranoarekin. Argi oso gutxi dago. A ber, saiatuko naz minimo ipintzen, eta hotxe jarraitzen dute. Eta, ikusi genuen nola Almerian galdu genuen. Emisioa leku batetan ematen zuen denbora guztian, eta orduan pentsatu genuen, zerbait arraroa gertatu zitzaiela arranoari. Noski, guk jakitea nahi genuen, ontsi entzuten da Uroian da. Txerritxo baten moduan. Eta esaterako nahi zena, lagun batzuren bitartez, eta Ciudadanerako lagun bat ezagutzen gendun, eta ezagutzen zutena bertako Almeriako basozain batzuk, eta beraiei puntuak eman, datuak eman, hurbildu ziren GPS-ak ematen zuen puntu horretara, eta zelako sorpresa, iritsi ziren ontz handi baten abiara. Eta abian, ondoan, hantxe zegoen, kobasulotxo batean, moduan, arlaizte baten holan, hantxe zegoen GPS-a eta arranoaren hainbat luma. Beraz, ontz handi horrek, bai gozaritarako edo afaltzeko edo baskalitarako, gure arrantzeletariko bat jan zuen. Behintzat, horiek dira beraien harrapariak, eta dauzkaten bakarriretarikoak, gizakiat izan ezik, noski. Bestela normalean, agerian ibiltzen diran arranoak dira, izkutuan gutxitan. Badaude beste arrano mota, arranoak edo harrapari mota batzuk, adibidez Gabiraia, Astorea, horiek danak baso barruan egoten dira sartuta, normalean da izkutuan ibiltzen dira, bakarrik eizarako eta ateratzen dira kanpora, baina arrano arrantzalearen kasuan beti puntetan, beti tontorretan, beti abiak ere egiten ditu leku deigarrietan, ikusten diren lekuetan, eta horregatik izaten ditu baita ere eta historikoki izan du hainbeste arazo arrano arrantzaleak. Jendeak sarrita ez du desberdintzatzen arraina jaten dituenetik
beran oilaskoak eta beran olioa jaten dituen arranoetara. Orduan, bueno, harrapari guztien moduan, jarraitua izan da, eta, noski, zapaldua izan da, zanpatua izan da, eta, adibidez, inguru honetatik, esaten dit, ari direla, los jabalís, norbaitek esan dit, basurdeak agertu dira lontxe bertan, ez ditugu, egon naiz berba, a ber, saiatuko naiz hurbiltzen, ez dakit norantza joan diren, bai, uste dut hemen daudela, harik usten ditu, alto, bai, antxe, a ver, venga, joan aki ojo, ikusi ditu, bai, hor daude, jo, ni pentsatzen nuen zirela, ikusten dugu zen, mugitzen ari dira, behitu hor doaz, basurdeak, guruetako urmaela gurutzatzen, 3 basurde, tomoia, hemen daude, baina oso borroso, jazta gurutzatu dute, listo, hor dagoz, ondinok igerian, betu antik ikusten dira goitik, pasatu da ontxe bat, itzela gainera, basurde, itzela, tomaia, hartxe ikusten dira muna gainetik, holako beltzak ikusten dira pasatzen, noiz ipenean, katxik laporra, zepena apurtxoa lentxoa goztana gertatu, zebestan ikusiko genituen oso ondo. Baina ia, esango ditzuet, egunero pasatzen dirala basurdeak inguru honetatik. Gero normalean, udaberri inguruan, arazo izatera ere iritsi daitezke, batez ere, udan, hegazti asko abiatan daudenean, triskantza politak egiten dituztelako. Joana, zelako begia daukasun. A ver, Muxar, non zagoz. Korbilduko naiz, jarriko du Muxar berriz ere, pantailan. Han pasado por debajo del palo de Muxar y yo estaba mirando al cielo, no sé. Baina Muxar ez da ikaratzean, Hala bai? Ez hor dago, baina gutxi ikusten da. Enfokatzea ere kostatzen zaio, baina hortxe Muxar, hortxe lo egiteko lekuan, hortxe. Baina bai, Joana, nire harrituta gelditu naz. Gero, errebobinatuko dut eta ikusiko dugu geldiro. Eta bueno, argia joan zaigu, paduratik, baina baditu gauzatxo batzuk erakusteko, eta batez ere, gaur, beti ikusten dugun holako konjuzio bat, konjuzio bat, ilargia eta hemen daukagun ermita polit batekin, edo mendi polit batekin, Ereñosarreko San Miguel, ermita eta atzean ilargia daukala. Gaur eguerdian, eguerdian ez arratsaldean, bueltan etorri naizenean, laurak inguruan, hortxe agertu da, justo pare-parean irtetzen, San Migueletik, eta erakutsiko dutzu zelako argazki politak atara daitezke. Bihar askoz ere politago izango da, ordu bete berandoa izango da. Gutxi gora bera, 5 kaldera, nahi duenak, arteagara hurbiltzen bazarete, aukera eukiko duzue ateratzeko. Ilargia ermitarekin edo San Miguelekin batera. Behitu, zelako irudik bitxiak lortzen diren, hortxe da. Hortxe ikusten duzu, lehenean erakutsi dut, baina benetan ikaragarria ikusten dana ilarriaren tamainoa ikusten dana ermitarekin konparatuta. Argazki dut dago aterata hemendik, Urdaibai berzenterretik, hautegi sarteagatik, San Migueleko ermita horretara begiratzen.
P1000 kamerarekin aterata dago, eta egia esan, ematen duen kalitatea eta izugarria da, kapasa gara, baita ere, bertako kanpaia, eta hemen tximista batek eman zuen, duela pare bat urte, eta hori ere ikusteko, eta sarritan, hemen egoten da jendea ere, ezagutzeko moduko argazkiak atera ditzazkigu. Atzeko partean, noski, ilargi politori, eta beste argazkitxo bat, berdina, baina, ilargi horrekin ataratakoa. Eta, Ereñotxarrako ermita, amendik betik, aterata. Idea bat egin dezazuen, Eta, bueno, nik honekin ja, zazpirako gehi gutxiago dira, eta datorren astera arte esango dutzuet, baki laburtxo egin dela, baina datorren astean gehiago. Asteon bat igaro, etxean zaudetenok, animo, eta nik uste dut azkenean denok pasatuko dugun gaitz bat izango dela, baina, bueno, ondo pasa daigun, pasatzen baldin badugu, eta harrapatzen baldin badugu, koko hori, bitxo madarikatu hori, eta, bueno, sendatu zaitezte, batez ere, gutariko lagun batzuk ere, badakit etxean egon beharran daudela, COVID-ak jota, beraz, animo handi bat dan hori, batez ere, etxean arrazoi horren gaitik zaudeten hori. Venga, mozu handi bat eta datorren astera arte.